Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a esta presentación de buenas prácticas frente al cambio climático y gestión de riesgo que ha construido Guatemala en sus propias experiencias como país. Bien, en ese marco es un gusto darles la bienvenida a esta quinta sesión de presentación de buenas prácticas frente a cambio climático y gestión de riesgos. Y es que hemos establecido un ciclo de presentaciones que desde el mes de julio del año 2022 nos ha permitido conocer diferentes estrategias, proyectos, iniciativas que los diferentes países miembros de la EMSA implementan para reducir los efectos del cambio climático, mitigar riesgos, ¿sí? Y de esa manera asegurar un medio ambiente sostenible. Bien, el día de hoy vamos a conocer las experiencias de Guatemala y agradezco muchísimo a la Presidencia Conjunta Panamá-México por priorizar, darle continuidad a estos intercambios. Y quisiera también agradecer la participación de cada uno de los funcionarios y de los enlaces de la EMSA, de los países, de las representaciones nacionales de cada uno de los países miembros, así como también del equipo de la dirección ejecutiva que nos acompaña esta mañana. De igual manera, los enlaces y puntos focales de gestión integral de riesgos de desastres que participan también de esta mañana. De igual manera, quiero destacar el liderazgo del Ministerio de Ambiente de Panamá, dado que pues en su plan de trabajo ha priorizado este encuentro, así como otros, y quisiera entonces saludar a nuestra presidencia pro tempore, al ingeniero Elvis Franceschi, quien nos acompaña esta mañana, y quisiera entonces cederle el micrófono para que nos pueda dar el mensaje de bienvenida en nombre de la Presidencia Conjunta Panamá-México. Ingeniero Elvis. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Presidencia pro tempore de la ENSA, que tiene el Ministerio de Ambiente de Panamá, quiero extenderle un cordial saludo a todos los enlaces ENSA que nos acompañan el día de hoy, así como a los funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría Ejecutiva de la Sociedad y la Secretaría Ejecutiva del Proyecto de Mesoamérica. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en esta quinta ronda de presentación en el componente de cambio climático y riesgos de desastres en estas buenas prácticas que está llevando a cabo el gobierno de Guatemala. Quiero darle las gracias por todo el esfuerzo y el apoyo que han venido desarrollando, y de verdad que es un gusto tenerlos con nosotros en la mañana del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Elvis por esas palabras de bienvenida. Y quisiera también mencionar que este ciclo de conferencias ha sido también coordinado con la Secretaría Ejecutiva de la CCAD. Muy bien. Con ello, entonces, vamos a darle la bienvenida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, y para que puedan iniciar con la socialización y el intercambio de sus experiencias de país, les cedo el espacio de palabra a el ingeniero Leonel Campos, jefe del Departamento de Prevención de Riesgo ante los efectos del cambio climático. El ingeniero Leonel nos presentará las buenas prácticas para manejo de fuego. Sabemos que ese es un gran desafío en nuestros países y estamos muy interesados en conocer la experiencia del Departamento de Prevención de Riesgos. Ingeniero Leonel, adelante, por favor. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos
agradecemos mucho el espacio y la oportunidad que se nos da como país y como dirección y departamento. Es importante conocer muchas buenas prácticas en diferentes temas de riesgo que se desarrollan en otros países. El compartir conocimientos es parte importante de lo que nos debe llevar como países. Intercambiando opiniones, intercambiando información, compartiendo información, nos dará mucha sabiduría para enfrentar los riesgos diversos que tenemos ante los efectos del cambio climático, que para ninguno de nosotros es desconocido. Cada vez son más profundos los riesgos y las consecuencias. Partiendo de esos, ¿pueden pasar a la otra diapositiva, por favor? Si alguien puede apoyar para el cambio de diapositiva. Sí, eso lo hace la persona que está proyectando. Ok. Sí, gracias. Ok, gracias. En esta imagen de la NASA de 2021 tenemos un panorama mundial de cómo fueron los incendios forestales en el mundo. Vemos, por ejemplo, aquí en América, muchos países por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, arribita Estados Unidos, Canadá. En Centroamérica no se ve mucho, pero probablemente sea por la magnitud. Han sido pequeños, no han sido tan extensos como ahí. Vemos la parte de África, Sudáfrica y otros países de ese mismo continente. Por arriba tenemos el este, donde tenemos parte de Europa, Rusia. Y definitivamente los incendios forestales cada año se han incrementado en magnitud e intensidad. Y esto debido a muchos factores, entre los cuales vamos a mencionar despacito. Por favor, cambiar. Como signatarios de muchos convenios, marcos, etcétera, Guatemala no es la excepción. Y en este sentido, vamos a empezar, mencionando el marco de Sendai. El marco de Sendai tiene 4 prioridades, pero en esta oportunidad, en relación al tema, tenemos la prioridad 1, que es el conocimiento del riesgo. Esto es bien importante porque si nosotros no conocemos los riesgos, no podremos implementar acciones, programas, planes para prevenir y reducir el mismo riesgo. Precisamente por eso es importante conocerlo. Si no, no tendríamos un norte para dónde ir, ni cómo prevenir. La siguiente, por favor. En Guatemala, por medio de una matriz de riesgos, identificamos el riesgo por incendios forestales que nosotros detectamos. Todas estas zonas en riesgo, en rojo, perdón, se han detectado como zonas de riesgo a incendios forestales. El hecho de que aparezcan colores verde y amarillo no quiere decir precisamente que no sucedan. Suceden en menor magnitud. Entonces esto está vinculado, como les decía anteriormente, al conocimiento del riesgo. Ya identificado el riesgo, pues nosotros ya podemos considerar medidas para prevenir. La siguiente, por favor. Importante destacar aquí es que la física del fuego tiene un componente, no componente, sino una ecuación que te incluye la energía, el combustible, el O2O, el agua y el CO2. Y es importante señalar que el fuego es la manifestación de una reacción química de combustión. Aquí tenemos
en esta parte, el triángulo del fuego, donde tiene calor, los componentes son calor, oxígeno, combustible, y esto origina una reacción. El combustible, pues el material vegetal, el cual precisamente en la época seca, nosotros tenemos dos estaciones, época seca y época lluviosa. En la época seca es cuando más tenemos los inconvenientes por incendios forestales. Y esa materia seca, al tener los otros componentes, es cuando inicia un fuego. Cuando se agota ese vegetal, cuando se moja lo suficiente, pues definitivamente la combustión y el fuego se paran. El oxígeno, pues es un elemento que está en el aire y es una fuente inagotable de oxígeno en una atmósfera abierta como donde ocurren los incendios forestales. Y el calor, que también es parte de este triángulo que tenemos y reacciona con los otros componentes. Sin uno de esos componentes no tendríamos la ignición o el inicio de un incendio forestal. La siguiente, por favor. Esta gráfica nos indica la anomalía térmica y la concentración de CO2. Si ustedes se dan cuenta, desde 1880 a 2016, esta gráfica, definitivamente, si ven, va en aumento. No hay alguna parte de la gráfica que baje un poquito. Bueno, hay, pero no lo suficientemente. Pero la secuencia es para arriba. Y eso es lo que tenemos que evitar, de llegar a, por ejemplo, de 1.5 o más grados en la temperatura de nuestro planeta. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algo muy importante que tenemos que indicar. La relación entre temperatura, gases de efecto invernadero y el cambio climático. Y dice, a mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Estos gases extras experimentan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global que da lugar a un cambio global en el clima. Esto es el cambio climático. Estamos hablando de cambio climático y este es uno de los generadores más importantes para que ocurra. Y es precisamente propiciado por acciones humanas. La siguiente, por favor. En este sentido, cabe mencionar dos fenómenos muy importantes. El niño y la niña. Cuando se da un calentamiento en la superficie del mar, se dan estos cambios. La ocurrencia, pues, de 3 a 7 años y los efectos en cada país son muy, muy dañinos. Ya sea la parte del niño, que nos trae mucha sequedad, y en este sentido, monitoreando la información que se tiene actualmente, aunque estamos todavía en un periodo neutro, vamos a tener una tendencia a niño por ahí por los meses de julio, agosto, y ya sabemos los efectos. Entonces, mucha sequedad, incremento de la temperatura. Lo contrario que ocurre con el fenómeno de la niña, donde también no es que sea beneficioso, pero las consecuencias son muy fuertes también, con mucho incremento de la precipitación, y ahí ocurren los deslaves, las inundaciones, que tanto causan, por ejemplo, en nuestro país, es uno de los 10 países más vulnerables. Y todos estos fenómenos hidrometeorológicos que ocurren con frecuencia dañan nuestra infraestructura, los cultivos, la seguridad alimentaria, precisamente por el daño a los cultivos, y en términos generales, la economía
se ve muy afectada. No solo aquí en Guatemala, sino que en los países donde ocurren estos fenómenos. La siguiente, por favor. Esta gráfica nos indica los incendios que han ocurrido desde 2020 al 2021. Si se dan cuenta, siempre hay una tendencia para que se incrementen ellos, ¿verdad? Cada año se incrementan. Algunos años no, otros sí. Aquí tiene mucho una vinculación directa con el fenómeno de la niña y el niño. Hay años en que hemos sido afectados con el fenómeno del niño y es donde han ocurrido incendios forestales. Otros con la niña, pues no ha sido mucho el impacto. Por ejemplo, en el 2019-20 estuvimos afectados con el niño y eso hizo que la superficie del suelo estuviera un poco más húmeda y por lo tanto las malezas un poco más húmedas, evitando así tener un combustible para el inicio de un incendio forestal. La siguiente, por favor. Esto lo podemos ver como un número, sin embargo, al sumarlo, es un fenómeno que causa mucho daño. Y más adelante vamos a ver cómo causa daño el no tener los incendios forestales y las áreas o hectáreas consumidas de masa boscosa. Ustedes saben el papel importante que juegan los bosques para nuestro planeta, especialmente como una medida de prevención y reducción en el cambio climático. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los mapas de regiones de nuestro país. En la flechita indica la región 4, que es Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Los quiero llevar a eso porque, por ejemplo, para esa zona, que es un poquito grande, dentro de las medidas de prevención y mitigación tenemos una formación de brigadas. Las brigadas las componen personas que han sido entrenadas para combate de incendios. Y el principal ente que está relacionado con los incendios forestales es la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, donde ellos ya identificaron estas regiones, se tienen identificados los riesgos por incendios forestales a nivel Guatemala y se tienen protocolos y otras acciones como el Plan Nacional de Respuesta, donde involucra todas las instituciones de nuestro país. La siguiente, por favor. Esta es una imagen donde se está con un manejo del fuego. Si se dan cuenta, el material que está en el suelo pues, está definitivamente seca y es parte de donde se inicia un incendio forestal. Esta fotografía es del Departamento del Progreso de 2022, cuando fueron bastantes los incendios forestales que se ocurrieron en el país. Como ven, tienen sus equipos de combate de incendios. Es una labor bastante difícil, donde lastimosamente se han tenido no solo pérdidas en bosque, en biodiversidad, sino también pérdidas humanas, que es lo que más nos duele como país. Sin embargo, se está luchando para que no ocurra eso con diferentes herramientas. Siguiente, por favor. Estas son unas imágenes de cómo ha estado la deforestación en nuestro país a través de los años, casi 28 años, desde el 91 al 2019. La masa boscosa del 91, si se dan cuenta, bastante alta a nivel del país. Ya para 2021 ya se mira bastante disminuida y para el 2019 un poco más. Muchas de las áreas que están en verde para el 2019 son áreas protegidas y esa es parte importante que todos los países debemos de tener, incrementar las áreas protegidas, porque imagínense, aún
En áreas protegidas tenemos incendios forestales. Imaginémonos donde no hay áreas protegidas. Entonces, ese tiene que ser un objetivo como tenemos como, creo que un poquito menos de 33% de masa forestal en nuestro país. Adelante. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen fuerte de un incendio forestal. Y vamos a hablar un poquito de las consecuencias e impactos de los mismos. Por ejemplo, un incendio forestal genera erosión con sus diversas consecuencias, más si son lugares donde tienen una pendiente bastante grande, como un 45%. Y sabemos que las erosiones que ocurren en el suelo, primero hay lugar pérdida de suelo. Es más propicio para que existan deslizamientos o deslaves. Por ejemplo, en la pérdida de nutrientes, pues si tenemos una pendiente alta a la ocurrida de erosión, se va a perder mucha materia orgánica. Y ahí no solo, a veces uno solo se fija en lo de arriba, pero en el suelo y subsuelo hay diversos microorganismos que ayudan mucho cuando hay cultivos. Esa es una parte de la biodiversidad. La alteración de la vegetación, por supuesto, se ve muy afectada. Ya no es igual una regeneración de bosque natural que cuando se tiene o cuando es afectada por un incendio forestal. La pérdida de servicios ecosistémicos pues definitivamente afecta. Si vendíamos o teníamos o proporcionamos agua a algún lugar cercano a ese bosque, pues eso se va a perder porque va a afectar al fin de cuentas. La pérdida de biodiversidad, como platicamos, no solo es lo que hay aparte, en la parte aérea de un bosque, sino que lo que hay bajo del bosque. Eso tiene un valor, no se le puede dar valor a una pérdida en biodiversidad. Imaginemos, por ejemplo, si se tratara de una especie vegetal o animal que por culpa de un incendio forestal ya no la vamos a tener, que desaparece. Eso definitivamente impacta y no tiene como un valor, es invaluable. La modificación del paisaje, pues definitivamente no es lo mismo tener un paisaje boscoso que tener un paisaje sin bosque o afectado por un incendio forestal. La contaminación del agua, si hay afluentes cercanos, por la ceniza que desprende un incendio forestal, pues se contamina el agua. Ya les había indicado de los deslizamientos que ocurren cuando hay erosión y hay una pendiente bastante alta o fuerte. Y definitivamente nosotros sabemos que el bosque genera condiciones para que tengamos agua en un lugar, en una cuenca. Y si ya no tenemos bosque, definitivamente van a haber cambios en el ciclo del agua y por lo tanto van a verse afectados los acuíferos y las fuentes de agua que tuviéramos en esa microcuenca o subcuenca. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros malintencionadamente, les digo malintencionadamente porque la mayoría de incendios forestales son intencionales, otros se deben a otros factores, pero nosotros como habitantes de nuestro planeta no tenemos conciencia de eso, nos lleva más el consumo que el proteger. Imagínense, a mí me da lástima ver estas imágenes y las consecuencias que ha tenido. Imagínense estos leopardos o tigrillos que han sido afectados. Este otro animalito también
es importante en la biodiversidad y juegan un papel sobresaliente cuando tienen su hábitat. Pero el ser humano no tiene conciencia de eso, ¿verdad? Tenemos nuestra tierra, es como que si viéramos en nuestra casa y lo incendiáramos. Imagínense, exactamente eso es lo que pasa acá. No tenemos conciencia del impacto que tenemos al tirar un cigarrillo a la maleza, encender un fósforo, no hacer un uso adecuado de una fogata, prender fuego a un bosque solo por extraer la madera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros hablamos de manejo integrado de incendios forestales y medidas de prevención y reducción. Tenemos que mencionar mucho las prácticas ancestrales. A nosotros nos dice que somos hombres de maíz porque durante años, especialmente en el periodo de los mayas y ahorita también, cultivaban mucho el maíz. Tenemos, así como en México, muchas áreas de cultivo del maíz y aquí en México tienen sus tacos y en otros países también, pero nosotros tenemos nuestras famosas tortillas que nos proporciona el maíz. Prácticas ancestrales, pues hay que considerarlas. Los mayas tenían o se manejan dentro de esos aspectos considerando esas. Esto no solo es para los incendios forestales, sino como para la época de lluvia, época de calor, para los cultivos. Por ejemplo, ellos observan mucho los vuelos de los pájaros. El uso del calendario maya es bien importante para ellos, para sus cultivos, para decir cuándo pueden sembrar. La observación directa de las nubes, qué dirección llevan, los movimientos de los animales, como las hormigas. Escuchar los oídos de los coyotes también es importante dentro de esa cultura. Y no la debemos de dejar a un lado. Guatemala tiene mucha cultura ancestral, muchas lenguas indígenas, mucha población indígena, y ellos tienen muchas prácticas ancestrales que son naturales y pueden ayudar a un manejo integrado de incendios forestales. Actualmente tenemos los satélites y en ellos nosotros extraemos los mapas de calor, que son bien importantes. La ubicación de ellos es bien importante y no todos los puntos de calor quiere decir que son incendios forestales. Hay puntos de calor por decirles algún vehículo que se quemó y se incendió, ahí hay un punto. Los vertederos oficiales y clandestinos, que también a veces se mantienen como puntos de calor. Y ya en áreas protegidas o en otros lugares se tienen las torres de control, que es bien importante considerarlas, ¿verdad? Con las torres de control, con sus respectivos medios de comunicación, radios, para en esa forma, si se identifica un punto de calor, ellos accionan antes de que eso se extienda a otras áreas. El uso de redes sociales, pues ahora tenemos esta herramienta con app y con red y NAV se tiene un chat donde diariamente se tiene información sobre qué está pasando con los incendios forestales, incluidos los mapas de calor y otras herramientas que son de beneficio. Algo importante es la capacitación a brigadistas. Conred tiene mucho de eso y nada también, para evitar y prevenir muertes en el caso de los combates de incendios forestales. La dotación del equipo necesario también es importante, como un manejo integrado.
Los mapas de riesgo, pues ya lo vimos que es bueno identificar los mapas de riesgo. El incremento de brigadistas. Yo les mencioné antes que habían 10 brigadistas para un área de 3 departamentos, de una región 4. Y eso es importante que se tengan más brigadistas, más capacitaciones. Les mencionaba también que el incremento de áreas protegidas debe de ser importante, tiene que ser, no debe ser, es importante. Porque les mencionaba que incluso en áreas protegidas tenemos incendios forestales. Entonces, mientras más áreas protegidas tengamos, es mejor. Así las medidas de prevención y reducción, considerando el cambio climático, nos va a ayudar mucho. La elaboración de infografías, pues es importante. Socializarlas, divulgarlas. Mejor si es también en los idiomas que tenemos nosotros. Para que conozcamos por qué debemos de evitar los incendios forestales. La siguiente, por favor. Por ejemplo, para el cultivo del maíz, que es una práctica ancestral desde que viene, desde la época de los mayas, ellos tienen la tala, el entierro y la quema de rastrojos de sus áreas en los sistemas de producción. Y se realizan las respectivas rondas. Las rondas son unas áreas donde eliminan todo cultivo y de 1 a 1.7 metros de ancho alrededor del cultivo, precisamente para que, como ellos hacen esa talar, entrar y quemar, eso sirva para que no se expanda, si al quemar no se expande el fuego a otros lugares. Aquí la flechita nos indica también que para los incendios forestales se hace esta práctica. Es como una cortina entre un lugar y otro para evitar que haya material combustible y ayude a extender un incendio forestal en algún área. La siguiente, por favor. Este es un mapa de zonas de calor. Si se dan cuenta, el color rojo intenso es donde más existen. Nos da una idea de dónde podemos estar con las medidas de prevención y reducción en caso de los puntos de calor y dónde se encuentran. El siguiente, por favor. Aquí tenemos los puntos de calor detectados. Esta es una figura del miércoles 12 de abril, que como les repito en el chat, que es un medio que tenemos, nos mandan la información y nosotros los compartimos, por ejemplo, en el caso de nosotros, a las delegaciones departamentales, que tenemos 21 en el país, del Ministerio de Ambiente, para que ellos estén alertas a cómo está la situación, ¿verdad? Y si ellos detectan algún punto de calor, que se indique a qué pertenece, si es un quema de un vertedero o es un inicio de un incendio forestal. Adelante, por favor. Este es otro mapa donde indica los puntos de calor. Si se dan cuenta, en la parte cercana al Petén, tenemos ahí en esa fecha. Eso fue del 4. Adelante, por favor. La misma, pero ya en mejor forma, donde se identifican los puntos de calor. La siguiente, por favor. También recordemos que, o les recuerdo que el departamento de Petén es uno de los más grandes, tiene 35,000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que El Salvador, que tiene como 21,000 kilómetros cuadrados. Entonces ahí se tiene una organización que mantiene informado con estos boletines para que los conozcan todas las instituciones
no solo gubernamentales, sino no gubernamentales, que nos apoyen en el combate de estos incendios forestales. Vemos algunas imágenes donde ya se tienen helicópteros. El año pasado compró 2 helicópteros precisamente para uso en la supresión de incendios forestales. La siguiente, por favor. Esta es una infografía, solo que el 90% es un poquito más, que son causadas por los seres humanos. Aquí tenemos donde se les indica las principales causas, que algunos por negligencia, otros naturales como los rayos, pero en época seca no tenemos ese tipo de causa, solo cuando es época lluviosa. Los intencionales, los accidentales, los efectos, pues ya los habíamos platicado, destrucción de la biodiversidad y su hábitat, el incremento de emisiones de CO2, y eso contribuye a incremento de temperatura y la pérdida de cobertura vegetal. Estos son algunos de las herramientas que nosotros divulgamos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la última y esta es nuestra ave símbolo del Quetzal, y el cual está en muchas áreas protegidas del país. Y por supuesto, como guatemaltecos y como país, nosotros queremos que este país siempre, esta ave símbolo, vuele siempre libremente, que se proteja su hábitat, no solo de nuestro ave símbolo, sino de todas las especies de fauna y flora que tenemos en el país. Esta es mi presentación, espero que les haya servido, y gracias por el espacio, y definitivamente el compartir información es muy importante para todos, compartirla, tener conocimiento y estar unidos como países. Muchas gracias. Ingeniero Leonel Campos, jefe del Departamento de Prevención del Riesgo ante Efectos de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Guatemala. Muchísimas gracias. Ha sido una reflexión importante porque nos permite justamente no solo reflexionar, sino también analizar las circunstancias que enfrentamos todos los días y también esbozar posibles acciones en respuesta. Muy bien, para continuar con el intercambio, vamos ahora a cederle el micrófono a la ingeniera Claudia María Samayoa. La ingeniera Claudia María nos va a presentar las buenas prácticas sobre medidas efectivas a través de instrumentos nacionales y los compromisos internacionales. Quiero nada más recordarles que tenemos a la disposición el chat del Zoom para que puedan utilizar esta herramienta y plantear sus consultas al ingeniero Leonel, así como también a la ingeniera Claudia, luego de su presentación. Así que podemos ir escribiendo comentarios, observaciones, preguntas, mientras escuchamos la segunda intervención. Adelante, por favor, ingeniera Samayoa. Buenos días, tengan todos. Soy Claudia Samayoa, como bien mencionaron, soy asesora en la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de Guatemala. Es un gusto para mí poderles compartir un poquito acerca de los instrumentos con los que contamos en Guatemala, que son para nosotros buenas prácticas de implementación frente al cambio climático. Voy a proceder a compartirles mi presentación. ¿Me pueden solo confirmar si se ve bien ahí, por favor? Sí, podemos verla. Ok. Muy bien, entonces, para empezar, pues les voy a hablar un poquito de los aspectos generales de nuestro país. Pues Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe, megadiverso. La verdad cuenta con muchas riquezas naturales y servicios
ecosistémicos esenciales. Guatemala cuenta con sistemas de áreas protegidas que representan alrededor del 32% de su territorio, que brindan servicios ecosistémicos, como bien mencioné, que generan un valor agregado a la variedad de los recursos naturales que hay en el país y los cuales se suman al vasto potencial intangible como el conocimiento tradicional, ancestral de pueblos indígenas y comunidades locales. Debido a que Guatemala tiene una posición geográfica, a la posición geográfica en la que se encuentra Guatemala, como podemos observar aquí en la imagen, Guatemala se encuentra entre los 20 países más vulnerables de los efectos de cambio climático a nivel mundial. Y esto es debido a su posición geográfica. Esto es incrementado por su topografía, ya que está ubicado en el istmo centroamericano entre los océanos Pacífico y Atlántico, y precisamente en la ruta de los huracanes tropicales anuales del Caribe, la zona de convergencia intertropical y la zona de influencia de los fenómenos del Niño y la Niña, como bien ya lo había mencionado anteriormente el ingeniero Campos. También a través de la fisiografía y condiciones económicas de la población, que se debe a su complejidad geológica, a su localización en una de las regiones del planeta y continúa con actividades sísmicas. La verdad está ubicado con muchas áreas montañosas y alrededor también pues muchos volcanes. Guatemala es un país cuyas emisiones representan apenas el 0.07 de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, y atendiendo a las buenas prácticas frente al cambio climático, pues cuenta con bases legales, institucionales, políticas, organizacionales que permiten asegurar un avance sostenido hacia la adaptación y a la reducción de los impactos negativos del cambio climático. Cuenta como les mencioné, con instrumentos como una ley de cambio climático, una política de cambio climático. A través de la ley de cambio climático pues están establecidos diferentes instrumentos como el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que son metas de adaptación y mitigación para combatir el cambio climático. También esta misma ley establece líneas de investigación científica, tanto en mitigación como adaptación y como en la métrica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Más adelante les voy a hablar un poquito de los compromisos internacionales con los que contamos. Pero para fines de esta presentación, pues me voy a enfocar más en la vulnerabilidad y la adaptación y las buenas prácticas que podemos contar. Entonces voy a darles a conocer que nosotros contamos con instrumentos, con planes departamentales de adaptación al cambio climático, guías de vulnerabilidad. Esto es un esfuerzo conjunto entre instituciones de gobiernos locales, sociedad civil organizada y cooperación internacional, entre otros actores, ¿verdad? Entonces, acá les quiero mostrar las guías para la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la capacidad de adaptación al cambio climático, que son de los instrumentos con los que se cuentan y están enfocados en diferentes sectores. En el sector infraestructura, en biodiversidad y ecosistemas, en agropecuario, en zonas marino-costeras, en salud y también hay para rutas metodológicas. Entonces, dentro de las guías, ustedes van a poder observar, las guías en realidad son herramientas técnicas que van a describir los pasos a seguir y los procesos de planificación e implementación de medidas de adaptación ante los riesgos a eventos hidrometeorológicos extremos. Y los objetivos de estas guías van a ser promover la gestión del riesgo en diferentes sectores del país a través de la reducción para la vulnerabilidad, para construir la resiliencia y mejorar la capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático. Entonces, estas guías en los diferentes sectores van a obtener
conceptos generales en donde se pueden describir las amenazas, las vulnerabilidades a las que se están sometiendo dependiendo del sector, los riesgos y al final, pues la probabilidad de los desastres que ya puedan ocurrir. También estas guías cuentan con evaluaciones de vulnerabilidad de riesgos. Pues este es un ejemplo, ¿verdad? De una de las guías. Entonces, más o menos puedan darse cuenta de que van a enfocarse en diferentes variables, el tipo de vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad con el que pueda contar, digamos, cada evento al que el país va a estar sometido. Y ahí se puede decidir qué tan vulnerable va a ser el sector al que se está enfocando. Dentro de las guías también existen medidas y recomendaciones. Acá el ejemplo que les estoy dando es del sector infraestructura. Pues si se dan cuenta, muestra ejemplos de las principales amenazas, qué hacer para reducir los efectos y qué hacer. Entonces da ideas para poder combatir estos efectos. También en adaptación se cuenta con planes para reducción de la vulnerabilidad de impactos de cambio climático en la biodiversidad y servicios ecosistémicos del litoral pacífico. Las guías, perdón que no lo mencioné anteriormente, pues sí ya les había comentado que se realizan a través de diferentes entes de gobierno. Las guías se realizaron en conjunto con RED, con INSIBUME y el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Ahora para estos planes de reducción de vulnerabilidad, pues este también es en cumplimiento a la ley marco, que son en respuesta a planes territoriales específicos también. Estas también son elaboradas con apoyo de Rainforest Alliance, cooperaciones, ¿verdad? PNUD y CGPLAN, que es la Secretaría de Gobierno. Siempre todo en coordinación con el Ministerio de Ambiente. Entonces, otras buenas prácticas de Guatemala son nuestros compromisos internacionales, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pues ya sabemos todos, ¿verdad? Que su objetivo central es estabilizar de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Guatemala reconoce sus compromisos ante la convención. En cuanto a adaptación, pues como se reconoce que Guatemala es un país con alta vulnerabilidad, priorizando las mismas a través de creaciones de instrumentos nacionales como los que ya les he estado mostrando ejemplos y forman parte para nosotros de las buenas prácticas ante el frente del cambio climático. Hay adopción de conceptos basados en ecosistemas AVE, que se ha adoptado este concepto como enfoque integral de los instrumentos estratégicos institucionales de las entidades gubernamentales rectoras del sector ambiental, seguridad ambiental y biodiversidad. También está en el marco de las negociaciones de la labor conjunta con Corunibia sobre la agricultura. Y esto es ya que se reconoce, que se insta a que se fortalezcan los sistemas locales de producción sostenible de alimentos como medidas resilientes al cambio climático bajo el concepto de agricultura. También se cuenta
y se apoya también el tema de pérdidas y daños, ya que sabemos que se debe mejorar el conocimiento y la comprensión integral de la gestión de los riesgos para abordar las pérdidas y daños y fortalecer el sistema de gobernanza vinculante. También la red de Santiago, pues el objetivo de la red de Santiago, pues para nosotros debe enfocarse en la identificación de las brechas y las necesidades que cada uno de los países en desarrollo puede afrontar ante las pérdidas y daños. Dentro de nuestros compromisos internacionales, pues Guatemala ya cuenta con sus NDC, que son los compromisos nacionalmente determinados, ¿verdad? Entonces, Guatemala actualmente pues cuenta con la actualización de las contribuciones actualmente determinadas que se obtuvieron en el 2021. Y Guatemala pues está desde el 2015, cuenta con las intenciones de estos compromisos y al haberse ratificado Guatemala pues ya dejó de ser una intención y pasó a ser una contribución como tal. Guatemala entró en vigencia al Acuerdo de París. Después de ser intenciones pasa a llamarse únicamente, como ya les mencioné, contribuciones nacionalmente determinadas, siempre con un compromiso de país considerado en un 11.2% de emisiones totales de los gases de efecto invernadero, con fondos propios y un 22.6% con apoyo de cooperaciones internacionales. Toda la base de los datos y estadísticas de las contribuciones pues están presentados bajo la base de datos de las comunicaciones nacionales de cambio climático, que es también una respuesta también a los compromisos de Guatemala. Pues acá, como pueden ver, en el año 2025 Guatemala deberá presentar avances de cumplimiento de sus NDC ante los porcentajes de compromiso que se tienen establecidos. Para fines de adaptación a través del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, como ya les había mencionado, de ahí parten, digamos, todas las metas que se iban a tomar en cuenta para la adaptación. Entonces, en el año 2015, para las intenciones, se establecieron 10 sectores prioritarios, pero para la nueva NDC y la actualización, a través de una nueva actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, se obtuvieron 6 sectores priorizados para cumplir con metas de adaptación, que estas son las zonas marino-costeras, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria, recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas, gestión integrada de recursos hídricos, salud humana e infraestructura. Y por último, pues quiero comentarles de que dentro de las metas establecidas en la NDC, pues para adaptación y los 6 sectores primordiales se cuenta con 21 metas establecidas de cumplimiento para el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces, para nosotros, pues, como mencionó el ingeniero Campos, pues es un honor poderles presentar un poco de nuestros avances, los instrumentos con los que contamos y que son aplicaciones de las buenas prácticas que cada país tenemos para combatir el cambio climático. Entonces, muchas gracias y yo por ahí me quedo. Muchísimas gracias a Claudia Samayoa. Bien, tenemos comentarios en el chat. Nuestros participantes están solicitando las 2 presentaciones, así que mucho agradeceríamos que estas puedan ser enviadas a los correos de la dirección ejecutiva. Les estoy colocando mi correo en el chat. De igual manera, tenemos
Otra consulta de Ana Juárez. Ana Juárez pregunta sobre las guías. ¿Dónde pueden ser descargadas? Y de igual manera solicitan el link para poderlas obtener. Con mucho gusto yo le voy a estar compartiendo a usted el link para que usted me pueda compartírselo a todos, pero desde ya puedo decirles que pueden ingresar a la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y allí hay una opción en donde dice Dirección de Cambio Climático y ahí ya pueden encontrar estas guías. Perfecto, Dirección de Cambio Climático. Muy bien. Podría incluso colocar el link en el chat para todos y de esa manera pues las personas pueden ingresar. Con gusto. Gracias, muchas gracias, ingeniera Claudia. Muy bien. Quisiera saber si tenemos más preguntas, consultas, comentarios. Podemos utilizar el chat o bien la función de mano levantada. No veo manos levantadas. Así que quiero felicitar al ingeniero Leonel Campos y a la ingeniera Claudia Samayoa del Ministerio de Ambiente de Guatemala por sus presentaciones. Creo que ha sido una reflexión importante que nos permite no solo conocer lo que Guatemala está haciendo y su marco de actuación, sino también reflexionar sobre todos esos efectos de los incendios, formas de contrarrestarlos y demás. Así que este intercambio ha llegado a su fin. Quiero también agradecer a cada uno de ustedes, a la Presidencia Conjunta Panamá-México y en especial a Leonel Campos y a Claudia Samayoa por sus presentaciones. Y estaremos entonces atentos al envío de las mismas para que logremos compartirlas con nuestros enlaces y puntos focales. Así que feliz y exitosa semana para todos y que haya mucho bienestar y salud. Hasta luego. Un gusto, feliz día a todos. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Buen día. Muchas gracias. Feliz día.